Este es un programa de fútbol. Pero distinto. Con entrevistas, recomendados, la actualidad en los clubes. Cuestión de actitud. Apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. Una idea, producción y realización de Tefa Yestel Torres. Bienvenidas y bienvenidos a esta nueva emisión de Cuestión de Actitud, apuntes para una historia del fútbol femenino de Tandil. Tefa Yestel Torres las y los saluda, y en este ciclo aportaremos entre todas y todos los datos, testimonios, información para armar este rompecabezas que es la historia del fútbol femenino en el partido de Tandil. Un rompecabezas con piezas desparramadas y que nuestra audiencia puede aportarlas a la causa porque, ojo, pueden estar muy cerca de ellas. Pueden aportar nombres, fechas, documentos, fotos del fútbol femenino tandilense de allá lejos y hace tiempo. Las pueden mandar al mail cuestiondeactitud.futfemtandil@gmail.com o a nuestro Instagram @cuestiondeactitud.futfemtandil. Se inician los años 90. El equipo de fútbol femenino del Moreno y Arana, muchachas dirigidas por Luis Oruezábal, ese equipo viaja todos los fines de semana a Buenos Aires vistiendo la camiseta de la Ferrere para disputar el Femigol, el primer torneo de primera división en la cancha de Villa Soldati. Incluso los primeros equipos femeninos de Boca y de River juegan en el Estadio Municipal de Tandil. A Caro Pacali, muy joven capitana de ese equipo dirigido por Oruezábal, la convocan para ser parte de la selección nacional mayor que entrena para disputar el Mundial de China 1991, dirigidas por Carlos Randazzo. Entrenarán y entrenarán, la invitación desde China llegará, pero en la AFA se la guardarán y nunca la comunicarán. En La Plata, Guillermo Javier Memo de Pietri estudia abogacía y juega en Estudiantes, ni más ni menos, pero se lesiona. Lo que parece una desgracia, el final de 2 carreras, tener que retornar a Tandil, todo eso termina siendo en 1991 el comienzo de otra formación, profesor de educación física, un camino que sigue hasta hoy. Pasó de la preparación física a la dirección técnica. Tiene 53 años y dedicó 22 al desarrollo del fútbol femenino tandilense. Fundó una escuelita de babifútbol que mutó por los lugares más dispares para entrenar. Desde Solís, en Avenida Alvear al Fondo, pasando por el Salón de mi Club, en Calle Paz, el gimnasio del Centro Cultural Universitario y el Hogar de Varones, hasta el entonces predio de la Sociedad Española y un terreno sobre calle Pairó al pie del cerro de Villa Cordovita. Hoy, su escuelita de baby fútbol de la Uni sigue funcionando, dedicada al fútbol masculino. Desde hace añares, Telma Fernández, cariñosamente conocida como La Bruja, es su compañera inseparable, su coequiper en las buenas y en las muy malas, atravesados por las vivencias de sus hijos Valentín y Dano, que también les enseñaron a no bajar nunca los brazos. Memo atesora las formaciones de sus equipos cada vez que salieron a la cancha y algo también que lo emociona muchísimo, la camiseta que Clarisa Uber le llevó hasta su casa, camiseta argentina con la que debutó en la selección nacional mayor durante el Mundial 2003. En el 96 yo me recibo de profe de educación física. Estaba trabajando, haciendo así suplencias en la escuela acá del Club Boca y necesitaban un profe en Solís. Empecé por el lado de los varones y ese año en marzo, abril,
sale que los bonaerenses había una categoría de fútbol femenino. Y como yo recién arrancaba como profe y en la parte de baby fútbol, yo digo, qué bueno que estaría empezar a incluir a la mujer dentro de lo que es el fútbol. Me fui a la Casa del Deporte, me instruyó en cómo era la presentación de los equipos, qué era lo que había que hacer. Ni siquiera habíamos arrancado la actividad en Solís. En ese momento era folletos, salir a volantear. Es más, me acuerdo que no existía o no podíamos encontrar la imagen de una jugadora de fútbol inicialmente en los volantes, y sí encontrábamos porristas, porque no era muy conocido el tema del fútbol femenino. Así que bueno, los volantes inicialmente eran una porrista y empezamos a nada, con pocas chicas, y terminamos con un grupo bastante numeroso y presentando los equipos en la única actividad que había en ese momento, porque en ese momento no había fútbol femenino de chiquitas. Lo que había era de grandes, tipo barrial era. Había un equipo en Barrio Metalúrgico que sí asistía, creo, a torneos o encuentros. ¿Te cayeron chicas de qué edades más o menos? ¿Había un poco de todo? Sí, de todo. Había chicas de 32 años, venían con la intención de empezar a aprender un poco el deporte. Había un turno para las más chicas y había turno para las más grandes. La competencia era muy reducida y todo se limitaba a ir a entrenar para jugar o participar en los torneos bonaerenses en la etapa local, hasta que en un momento se empezaron a presentar los colegios. Nosotros participábamos como las cebollitas de Tandil y de Gardey. Se permitía así escuelas de fútbol participando con escuelas, con colegios. Ya después pasó a ser escolar en su momento y solamente se permitían las instituciones educativas participar. A medida que pasó el tiempo se empezó a complicar participar de esa única competencia que había. Y en el caso de las más grandes, al no haber liga, no haber nada, se limitaba todo a entrenar y ver si había algún equipo de alguna ciudad con chicas grandes, entonces llevábamos la más chica para jugar también. ¿Y qué relación por ahí tenían con ese otro equipo del Barrio Metalúrgico? El tema es que ellas tenían chicas grandes, no tenían chicas de corta edad. Cuando se hacía algún que otro amistoso, hacíamos las chicas grandes de ellos contra las más grandes nuestras, pero las más grandes nuestras eran chicas de... La mayoría no pasaba los 16, 17 años, porque los torneos bonaerenses eran hasta los 18, y nosotros estábamos también recién comenzando. Después se hizo una liga en Las Flores, nosotros no participábamos de esa liga, nosotros estábamos más abocados a lo que es la formación de las chicas más chicas. Pero bueno, era como que llegaban a los 18 años y lamentablemente les teníamos que decir, mirá, hasta acá llegamos, porque no había posibilidad de participar en otra cosa que no eran los torneos bonaerenses. El gran problema que teníamos nosotros era que al no tener continuidad dejaban de jugar al fútbol. Guillermo Memo de Pietri, iniciador del fútbol femenino en Solís y profesor de la Escuela de Baby Fútbol de la UNI. Era más lo que ponía de mi bolsillo que lo que ganaba. Los primeros años yo tenía un Renault 12, hicimos una fusión con las chicas de Gardey. Y en Gardey no había que les dieran clase. Y había chicas que venían a jugar con nosotros, entonces para que tuvieran un estímulo en Gardey, yo iba para allá. En ese momento mi viejo me bancaba la nafta porque no teníamos la entrada como para poder ir hasta allá. No había baby femenino en ese momento. Nosotros entrenábamos a las chicas y para que tuvieran un fogueo para los torneos bonaerenses, las hacíamos participar de los torneos de baby masculinos. Se permitía 2 años de diferencia en esa época. Las hacíamos jugar contra varones. Para darles un poco más de rodaje, de roce, las hacíamos jugar a las de 11, 12, 13 con los de 9, 10. Hacíamos eso como para que después cuando jugaran con chicas... Tuvieran otro sparring, ¿viste? Exactamente. Otro entrenamientito. Habiendo pasado por los dos tipos de entrenamientos para masculino y femenino, ¿vos qué diferencias le encontrás a ese tipo de entrenamiento? Comenzando a mismas edades, la capacidad de captar información era más fácil la mujer que el varón, y a edades iniciales los niveles de fuerza y demás eran parecidos. Ya a partir de los 7, 8 o 9 años ya empieza a haber una diferenciación en la fuerza entre el varón y la mujer, y por ese motivo también era que empezaban a la hora de competir o a la hora de jugar, te decían, bueno, le damos 2 años a las mujeres de diferencia. Pero el nivel técnico en esos 2 años era parecido y el poder de captación de la mujer era muy bueno, es decir, era muy perceptiva la mujer, siendo
muy chiquita. Y una vez que agarraba de chiquita, después era mucho más fácil con el paso del tiempo. Sí era más difícil tomar una chiquita de 10, 11 años que no había recibido información de nada, comparado con un chico de 10, 11 años. También que la mayoría de los deportes que practican las mujeres es a través de la mano. La coordinación óculo-pie trabajada desde chiquita o de temprana edad es sumamente para mí nutritiva. El paso del tiempo fue como que me dio el placer de ver esa evolución. Uno disfruta de estar en lo que es la formación. Mi viejo y mi vieja normalmente no asistían a los partidos y eso, y un día le digo, mirá, jugamos una semifinal, estaría bueno que fueran a acompañar, viajaron a Mar del Plata, perdimos. Pero mi viejo dice, acá hay buenas jugadoras, ¿por qué no vas viendo la posibilidad de verla alguna a otro nivel? Bueno, con mi viejo la llevamos a Clarisa Huber a que la vean en la selección, ni siquiera en un club, en el 2000. Y ahí dimos con un tal Borelo, por muchos años fue el técnico de la selección. Las chicas estaban acostumbradas a jugar fútbol 5 era primero, y después pasó a ser fútbol 7. Del 5 al 11 es totalmente distinto. Al ser una escuela de fútbol y apuntada más a trabajos de fútbol reducido, no se apuntaba tanto a lo físico. Me acuerdo que le dije a Clary, le digo, mira Clary, no te vendría mal colocarte inicialmente en puestos donde no tengas que correr demasiadas distancias, por lo menos hasta que te vayas habituando. Bueno, la zurda Testa estuvo en selección de futsal, Dayana Leguizamón, Ailena Barna, Romina Núñez, ha sido seleccionada, Agustina Barroso. Más me entusiasmé cuando las empecé a ver que, sí, bueno, muchas por condiciones naturales, otras porque, bueno, también uno les fue inculcando ciertas cosas y vos decís, mira cómo jugaban. Daba placer verlas jugar, a mí me daba mucha satisfacción decir, bueno, tranquilamente un deporte que inicialmente nació para varones, las mujeres lo podían practicar y de buena manera. Era lindo verlas jugar, nos hacían saber que la forma que jugaban las chicas de Tandil, se jugaba un buen fútbol. Y era lo que me entusiasmaba a seguir. Le seguí metiendo hasta, no sé si fue 2018 o 2017. No podía dedicarle ya el tiempo que tenía preparado inicialmente para ellas. Dije, bueno, no puedo estar al 100%, es el momento de dejar o dar un paso al costado y bueno, seguir con el tema del masculino, que también siempre fue lo que me atrajo, lo que me atrapó el trabajo con los más chicos. Cristian Césped estaba acá en Talleres. Cuando yo medio como estoy ya por dejar, toma la posta y muchas de las chicas que estaban conmigo siguen con él. Un poco toma la posta del Potrero y después del Potrero empieza la Juve y entonces ahí ya se empezó a armar un poco más. Ya vino Independiente, Gimnasia, se empezó a meter en la liga, cambió. Guillermo Memo de Pietri, iniciador del fútbol femenino en Solís y profesor de la Escuela de Baby Fútbol de la UNI. Se define a Tandil como semillero de tenistas. ¿También se la puede considerar como cantera semillero de mujeres futbolistas? Yo creo que han surgido un montón de chicas. Tranquilamente podría llamarse una cantera que hoy en día yo veo por las redes y eso, que se van sumando cada vez más chicas al fútbol profesional, llámese un poco más lejos Buenos Aires, un poco más cerca Mar del Plata. Tenemos a Romina como exponente en Córdoba, Agustina en Tenerife. Hay muy buenas embajadoras del fútbol femenino que han nacido en Tandil. Yo creo que van a seguir naciendo porque hoy en día el fútbol femenino está en pleno auge. Es terrible la cantidad de chicas que practican el deporte y yo creo que fundamentalmente hay que apostar al semillero, tener buenos formadores, que creo que los hay acá en Tandil, en las divisiones menores, como para que sigan llegando chicas a otro nivel, que estoy seguro que van a llegar. En esa época se apuntaba a las chicas que querían animarse, porque era animarse. La que jugaba fútbol femenino se la miraba media de reojo. Y yo me acuerdo que para mí me generaba todo lo contrario, es decir, era placer verlas jugar y placer entrenarlas, porque veías esa evolución, esas ganas que venían.
con ganas de decir, bueno, yo quiero jugar a la pelota. Es más, planteaban ellas mismas por qué pueden jugar el varón y por qué nosotros no podíamos jugar a la pelota. Ver a mis hermanos jugar y yo no poder jugar. Y yo quiero jugar como mis hermanos o tener la chance de patear una pelota. Sí, y de tener un espacio para eso, ¿viste? Exactamente. Yo digo que hubo un cambio, pero se pasó, hoy en día es furor. Y es normal ver compartir varones y mujeres torneos en todos lados, y es femenino y masculino. Guillermo Memo de Pietri, iniciador del fútbol femenino en Solís y profesor de la escuela de Baby Fútbol de la UNI. ¿Qué ves por ahí que son tus sellos? Las marcas, las enseñanzas que vos decís son tuyas en esas formaciones. Me han tenido a mí como la figura de un segundo padre para algunas. Desde lo deportivo, siempre les trata de inculcar a los alumnos que tiene, más allá de lo deportivo, respeto, conducta, responsabilidad. Desde lo deportivo, que sean elegantes, que traten de ser distintos o distintas. Las elogiaban no solamente por la forma de jugar, sino por la forma de proceder dentro y fuera de la cancha. Eran las perfumadas, pero en el buen dicho les decían de esa manera. A mí me gusta también que el que ve jugar a un chico o un alumno de la uni, decir, este alumno de la uni. Porque tiene esta forma de manejarse dentro de la cancha, la forma de pararse dentro de la cancha. Capaz que ese es el sello que siempre he tratado. Los equipos que he dirigido juegan todos iguales, o al menos trato de inculcarle siempre la misma idea. No solamente el hecho de decir, bueno, juego a la pelota, sino el entrenamiento era a las 7, a las 6 estaba preparando todos los conitos, llegaba al entrenamiento, ya tenía todo el entrenamiento preparado. Siempre fui muy impuntual para el final, porque los padres siempre se reniegan conmigo porque termina a las 9 y por ahí si yo veía que hay algo que había que hacer y quería terminar, capaz me quedaba hasta 9:15, que también algunos eso lo valoran. Yo no estaba con el rol en la mano de decir me tenía que ir. A mí me cargan porque yo instalo aeropuerto de tanto conito y tantas cosas. Pero bueno, son formas de trabajar y que hoy en día sigo conservando. Me quedo con un montón de anécdotas de cada una, sea que hayan seguido jugando a la pelota o no, y con el hecho de conservar este vínculo de decir, bueno, más allá de que una sea periodista, la otra capaz que sea, no sé, doctora, la otra sea, no sé, haber conservado el vínculo como profes y de lo humano que se acuerden de uno, decir, bueno, el día de mañana lo que yo percibo es eso, decir, bueno, están en Tandil y decir, vamos a visitarlo al profe Memo, que fue con el que empezamos de chiquitito. ¿Viste? Que nos dio un empujoncito. Y sí, porque después esto del deporte, el fútbol, el deporte que sea, no es fácil. Progresar, seguir, sostenerse, no es fácil. Entonces, lo que queda son los vínculos humanos. ¿Qué consejos les das vos a las chicas, sean nenas, adolescentes, mujeres, que quieren jugar y no se animan? Lo peor que puede hacer un ser humano es no intentar ir en búsqueda de un sueño. Que lo intente y que no lo deje de intentar, por más que inicialmente no le salga o no lo consiga. Probar, insistir, tener voluntad de aprender, sea la edad que sea, tener ganas. Si te gusta hacer algo, hacelo. El no se lo pone uno, nadie te puede decir no podés. Guillermo Memo de Pietri, iniciador del fútbol femenino en Solís y profesor de la escuela de Baby Fútbol de la UNI. En instantes seguimos con más Cuestión de Actitud. Entretiempo de recomendaciones. De libros, de documentales, de series, y en este 6º episodio, y a propósito de dirección técnica, vamos a recomendar Fútbol Femenino, Método de Entrenamiento Específico y Realidad Cotidiana, libro de Gustavo Levine, de la editorial Autores de Argentina, publicado en 2022. Y para hablar de este libro hay que hablar también del autor,
Gustavo Levine es entrenador de fútbol, docente deportivo, fue jugador, trabajó con José Pekerman, se referencia en César Luis Menotti y entre los muchos equipos que ha dirigido, se ha centrado en el fútbol femenino en una tarea importante, impostergable, imprescindible, que es la de profundizar en aspectos que hacen al fútbol femenino, desde lo deportivo, el peso de lo emocional y lo social, lo humano, la sensibilidad, todo esto en lo individual, en lo grupal y el construir métodos de entrenamiento en función de saber escuchar y observar el contexto, la realidad cotidiana de cada grupo. En un momento histórico en el que a fuerza de lucha de décadas, el derecho de las mujeres a ser futbolistas se ganó su lugar en la sociedad. Fútbol femenino, método de entrenamiento específico y realidad cotidiana, entre muchas particularidades que tiene, una es la de sus 6 prólogos. Sí, escucharon bien, tiene 6 prólogos, donde el denominador común es el agradecimiento a Gustavo Levine por la generosidad de compartir sus experiencias y de dedicarle tiempo a dejar un legado escrito de un aspecto del fútbol femenino fundamental como es el entrenamiento, el aprendizaje. Son muy interesantes, muy sinceras, constructivas y honestas las reflexiones que nos comparte a partir de sus experiencias, cómo las contextualiza y las diferencias sustanciales que encontró entre el fútbol femenino y el masculino, en cuestión de incentivo, de las realidades familiares, en el trato entre las futbolistas, en el largo y difícil camino hacia el profesionalismo, hasta en los motivos por los que se celebra en el fútbol femenino. Son reflexiones que además las hace alguien que se formó en el fútbol masculino como jugador y como entrenador durante 40 años y que las va haciendo en capítulos breves, muy llevaderos. Les puedo asegurar, de repente, cuando querés acordar, estás en la página 60 y vos decís, ¿qué pasó acá? ¿En qué momento avancé tanto? Bueno, son así de llevaderas. Y además son reflexiones que interpelan, desnaturalizan, van visibilizando situaciones concretas que manifiestan también los años y años de inexistencia de instancias formativas para la infancia y la adolescencia en nuestro fútbol femenino. Levine responsabiliza a quienes desde sus puestos de decisión han relegado intencional e institucionalmente al fútbol femenino, y también les recomienda y aconseja a quienes integran cuerpos técnicos del fútbol femenino que no copien porque sí estrategias sin pensarlas en función del contexto y de la realidad de cada grupo en particular. Les pide que estén atentos a escuchar y a observar, y a trabajar a partir de la dinámica humana y profesional de cada grupo. Fútbol femenino, método de entrenamiento específico y realidad cotidiana, libro de Gustavo Levine, de la editorial Autores de Argentina. Encargáselo ya a tu librería amiga. ¡Vamos arriba! Bancando los trapos. ¡Y a las pibas! En esta oportunidad nos metemos en la historia de cómo llegó el fútbol femenino a un club de la Liga Agraria Zona La Boca, el Club Defensores de Vela. El fútbol femenino en Defensores de Vela comenzó en 2018. Está participando desde que la Liga Agraria incorporó la categoría femenina. Hasta ahora, el mayor logro alcanzado por las Defensoras de Vela ha sido el subcampeonato en el torneo clausura del 2019, en donde perdieron la final por 1-0 contra otras defensoras, las Defensoras de la Patria. La base del equipo sigue siendo la misma que empezó allá en el 2018. Siempre priorizaron sumar jugadoras del propio pueblo velense o que tengan relación con Vela, aunque a veces han incorporado chicas de pueblos vecinos como Barker, San Manuel y Juan N. Fernández. Alrededor de 20 jugadoras integran el plantel. A nivel general, como institución, debemos aclarar que Defensores de Vela es de los clubes más nuevitos en la Liga Agraria Zona La Boca. De hecho, se incorporó en el 2016.
Le agradecemos a Chechu Pereira, una de sus jugadoras históricas, toda la información que nos brindó. Si querés saber más sobre el fútbol femenino del club Defensores de Vela, anda a su Instagram, @defensores_de Vela, y en su perfil de Facebook, Defensores de Vela. Cuento adicional. En esta sección hoy no vamos a compartir cuento, pero sí una reflexión de Lucila Luqui Sandoval, a quien en este ciclo le agradecemos por un montonazo de cosas, por su lucha, por sus ganas, por sobre todo por su enorme humildad. Luqui Sandoval fue arquera en muchos clubes de la primera división del fútbol femenino argentino. Su debut fue en 1988 en All Boys, hasta finalizar su carrera en 2016 en el club Excursionistas. Luqui también fue jugadora de la selección argentina, convocada en varias oportunidades. Después de retirarse de las canchas, con el fútbol iba a seguir ligada con un cordón umbilical imposible de cortar. Luqui quedó fascinada ya desde 1988, cuando vio la foto de la selección argentina que jugó el Mundial de México 1971, anécdota que compartimos en el segundo programa de Cuestión de Actitud. Luqui se retiró de un partido para meterse en otro, incluso hasta más complicado, el de buscar a esas futbolistas argentinas que nos representaron en el Mundial de México 71, y a eso le dedicó su tiempo, su energía, cuerpo y alma a buscarlas y a que se las reconozca. A ellas y a tantas otras jugadoras, de los 70s, de los 80s, de los 90s, para recopilar sus memorias y que sus historias no se perdieran en el profundo agujero negro del olvido. Luqui es la que empuja a la creación de Pioneras del Fútbol Femenino en Argentina como organización para nuclear a todas esas futbolistas, y también una organización que impulsó la declaración del 21 de agosto como el Día de las Futbolistas Argentinas, a propósito de los 4 goles de Elba Selva a Inglaterra en ese Mundial Femenino de México 1971. Toda esta introducción, ¿para qué? Porque la vamos a escuchar a Luqui Sandoval y su reflexión para Cuestión de Actitud sobre la importancia de rescatar las historias locales del fútbol femenino en cada rinconcito de nuestro país. Es muy importante el rescate de la historia de nuestras pioneras en cada pueblo. Es fundamental, sin faltarle al respeto a esta generación, a esta juventud que está viviendo de otra manera a la que vivíamos nosotros por el tema de la tecnología, de la inmediatez, y por ahí tienen poco tiempo para rendirle, no te digo pleitesía, pero sí agradecimiento a esas mujeres que se atrevieron a abrirles el camino de este deporte maravilloso que es el fútbol. No solo a las mujeres, a los hombres también, porque en cada pueblo hubo hombres que creyeron en mujeres jugando al fútbol y fueron parte de la construcción de este deporte. Es importantísimo poner en valor con sus nombres propios, hacerlas visibles, poder hacerles nota e ir a los clubes con las jugadoras de esta época y hacerles ver eso. Gracias a esas mujeres, a esos hombres que abrieron el camino en cada ciudad, en cada pueblo, hoy es esta realidad. Los nombres propios, sus hazañas, los que tuvieron que transitar en la familia, en la sociedad, para poder jugar al fútbol, para poder desmalezarnos las canchas y que hoy esta generación tenga las puertas abiertas a decir yo quiero jugar a la pelota, entrar a un campo de juego y jugar, y que la familia de hoy acompañe. Había mucho por contar. Me puse a trabajar para visibilizar todo lo que fue pionera a nivel mundial y hoy tenemos 3 películas, muchos libros, documentales, con el acompañamiento de periodistas locales o exjugadoras. Tengo armado pioneras en varios países, por sobre todo en Perú, México, las inglesas. Con Italia tenemos una linda repercusión, con Latinoamérica se está trabajando bien. Lucila Luqui Sandoval,
ex arquera y fundadora de la organización Pioneras del Fútbol Femenino de Argentina. Este trabajo de visibilizar la historia es de todos los que amamos el deporte, sin pensar en lo económico. El que tiene entusiasmo de buscar no necesita plata, solo tener amor, pasión, devoción por contar la historia, y con la tecnología de hoy es todo más fácil. Habrá que caminar mucho para salir a buscar, también vamos a perder plata de nuestro bolsillo, pero la pasión por contar es más fuerte que todo lo demás. Yo estoy feliz de que haya personitas que quieran contar la historia del fútbol femenino de Tandil, donde hay grandes jugadoras con las que yo tuve la suerte, el honor de jugar, como Tati Orozabal, la Piojito Escarpelo, Marilina Videla y tantas otras más, obviamente que las tuve en contra, como Clarisa Uber, y tener un gran técnico como Luis Orozabal, un hombre apasionado por formar y por trabajar por y para el fútbol femenino. Mientras sirva para visibilizar la historia de mi deporte, yo los acompaño. Desde la historia acompañamos el presente empujando el futuro. Creo que ahí está la clave de en qué provocó. Cuando todo, inclusive nuestras historias familiares, se muestra desde la raíz, se lo reconoce mejor, se lo admira mejor, se lo valora mejor. Sirvió para eso tener una fecha que nos une de punta a punta del país, que es el 21 de agosto, Día de la Futbolista, el 22 de abril, Día de la Arquera, en honor a Marta Soler, nuestra primera arquera mundialista. Como fútbol femenino argentino hay que caer a la realidad de dónde estamos, de dónde venimos con nuestras historias, y para dónde queremos ir tiene que ir acompañados muchas veces de estas mujeres, estos hombres que acompañaron el camino que nos trajo hasta hoy. Lucila Luqui Sandoval, ex arquera y fundadora de la organización Pioneras del Fútbol Femenino de Argentina. Si se quieren comunicar con nosotros, nuestro Instagram es @cuestiondeactitud.futfemtandil y nuestro mail es cuestiondeactitud.futfemtandil@gmail.com. Hasta el próximo partido.